Cordial saludo de la Agencia Espacial de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Leonardo Plazas. Continuamos con las temáticas del curso Conceptos Básicos de Comunicaciones y vamos a describir los diferentes tipos de antenas iniciales para que en el siguiente video podamos realizar la construcción de una antena Yagi UDA. Entonces aquí tenemos unos tipos de antenas, pero recordemos del video anterior que, bueno, de dos videos anteriores, una antena es un conductor metálico que es capaz de radiar o captar ondas electromagnéticas, que tiene unos tamaños específicos para adecuarse a una frecuencia y a su o aparte de su longitud de onda. Entonces tenemos unas antenas básicas. Una primera se llama doblete elemental. Es un dipolo, ¿cierto? Dos elementos metálicos rectos doblados a 90 grados que se llama dipolo eléctricamente corto porque se puede adecuar para longitudes o un décimo de longitud de onda, pero no para frecuencias bajas como tal. Si nosotros vemos su patrón de radiación, se espera que si lo vemos desde la vista superior, radie en todas las direcciones del espacio. Podría ser una antena omnidireccional. Pero si lo vemos de vista lateral, tal como dice aquí esta indicación, lo viéramos como una especie eh, de dona, por decir algo, ¿cierto? Que la cortamos por un lado. Ahí veríamos el patrón de radiación. Es muy perfecto, muy ideal, pero por lo que maneja unas longitudes de onda bajas, pero las distancias no son tan adecuadas. Para mejorar las distancias, entonces se utiliza el dipolo de media onda o antena de Hertz que ya habíamos visto en videos anteriores para frecuencias mayores a 2 MHz. Cada un polo, ¿cierto? Como línea de transmisión maneja un lambda cuartos para que sumados den lambda medios. Em, no se había comentado, pero obviamente cada punto de conexión llevaría un cable hacia la electrónica, la circuitería que maneja las señales y estamos hablando de que esos circuitos y el acople de antena se llama impedancia. Una parte de la impedancia es lo que hablamos de la resistencia, según la ley de Ohm, pero aquí hay otros efectos que tienen los conductores metálicos que se hablan de los efectos capacitivos, como si fuera un capacitor o un condensador, y los efectos inductivos como si se comportara como un inductor o bobina. Entonces, se habla de que, entre comillas, en forma genérica, hay un rango de valores, pero dejémoslo como en promedio 70 ohmios iniciales en un dipolo de media onda. Entonces tenemos otra vez aquí los arreglos y la impedancia, además de que tiene resistencia, ¿cierto? Se habla de Z. Cuando veamos en un sistema de comunicaciones la palabra Z, habla de la impedancia en ohmios del acople entre antena y la circuitería eléctrica y electrónica que tiene una parte resistiva y dos efectos que se llaman capacitivos e inductivos. Entonces, por eso es que en el centro tiene la menor resistencia, menos de 70 ohmios, y en los extremos tiene la máxima resistencia, un poco más de 70 ohmios. Entonces, por eso se toma como el promedio o la mitad para un sistema de dipolo de lambda medios. Y aquí, a diferencia del dipolo eh, eléctricamente corto, donde la radiación es un círculo casi perfecto, en una antena ya real se vuelve una especie de 8. Si lo miráramos de la parte superior, veíamos otra vez una dona sin hueco, ¿verdad? Pero si hacemos un corte, vemos ya que cercano a la antena ya no tiene tanta
energía. Ya no hay una curva perfecta, sino ha perdido energía porque hay un elemento real. Otra antena es un monopolo que se llama antena conectada a tierra. Entonces quiere decir que está incrustada en la superficie del suelo. Es un polo de lambda cuartos, ¿cierto? En dirección vertical, debido a que mm, pues el ser humano se dio cuenta que si se conecta una antena vertical o un conductor en lambda cuartos, por alguna razón de la naturaleza, es como si tuviera otra antena en la superficie, una antena imagen de lambda cuartos. Entonces, pues estaba más o menos trabajando a lambda medios. Estas antenas, ¿cómo las vemos? Esas torres que vemos en los cerros nororientales, ¿cierto? Que uno ve solo la torre metálica, ella es la antena para sistemas AM como tal, porque la Tierra ayuda a complementar la otra cuarto de longitud de onda y puede trabajar como sistema de lambda medios. En la parte derecha, aquí vemos eh, como su patrón de radiación que se va, que se va extendiendo con la distancia. En la parte inicial, lambda cuartos, hay una distancia que se mm, aleja un poco más en lambda medios y la máxima distancia, la mínima potencia es 5 octavos de lambda. Estos sistemas son para kilohertz, ¿cierto? Con alta potencia y bastantes kilómetros de comunicación. Las antenas de uso especial, y ya llegamos a las que nos interesan en el curso de comunicaciones para el desarrollo de pequeños satélites. Uno es un dipolo doblado o loop, que se llaman dos alambres o dos elementos, ¿cierto? Que se alimentan de forma directo con un acoplamiento, ¿cierto? En los extremos y el elemento debe manejar en su longitud lambda medios. Entonces, si ustedes observan, hay un alambre doblado con una separación, pero digamos que en el extremo, los extremos deben cumplir lambda medios. Y ese elemento en loop permite que las señales se radien en el espacio. Pueden haber más elementos, pueden haber 3, 4 elementos, ¿cierto? Y hay una expresión que dice que el número de elementos elevado al cuadrado por ahora 72, ya nos acercamos a un valor más real de impedancia, daría la impedancia específica. No se le pueden colocar tantos elementos porque la impedancia es tan alta que no dejaría pasar la señal electromagnética y no captaría señal electromagnética. Entonces, esas son las que se llaman antenas de loop. Finalmente llegamos a la antena que vamos a hacer un pequeño diseño en el siguiente video que se llama antena de Yagi-Uda para señales de VHF o megahertz como tal. Tiene su nombre por los apellidos de los japoneses diseñadores Hidetsugu Yagi y Shintaro Uda, ¿cierto? Donde es un conjunto lineal de dipolos. Vamos a hacer un dipolo lineal, pero pueden ser dipolos doblados, como vimos aquí en el dipolo doblado, pero vamos a hacer un ejercicio donde sea el dipolo lineal, que ese dipolo será el elemento que se llama excitado, el que se conecte a la sistema de radio o el transmisor o el receptor que le llamamos la electrónica, ¿cierto? Dos o más elementos que se llaman parásitos porque no cumplen, digamos, función de conectarse al circuito eléctrico electrónico, pero ayudan a guiar las ondas electromagnéticas. Entonces, uno de ellos se llama un reflector, que si aquí vemos la gráfica, este elemento con el puntero es el elemento excitado o el dipolo como tal de lambda medios, donde pues lleva los cables hacia eh, la electrónica o la circuitería de comunicación. Y en la parte, si decimos que la señal se va a radiar hacia la derecha, digámoslo así con esta flecha,
si la señal se va a radiar hacia la derecha, entonces se debe colocar en la parte trasera un elemento que se llama parásito, que se conoce como reflector. Va a utilizar el efecto óptico de que lo que llegue ahí lo trate de devolver. Porque hemos hablado de que hay una energía que se pierde en el lóbulo eh, posterior como tal. Entonces este elemento, como parásito, va a tratar de devolverla. Y se habla de que tiene 5% más largo de lo que tiene el elemento que irradia, que es el dipolo. Y uno o más elementos que se llaman directores que van ayudando a que la señal se empiece a propagar, que son 5% más corto. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esos tres elementos. El elemento excitado o la antena dipolo real y un elemento atrás y un elemento adelante. Se habla que la distancia entre los elementos estaría más o menos entre punto 1 a punto 2 longitudes de onda y más o menos los libros técnicos habla de punto 14. Vamos a hacer un ejercicio con punto 14 para aplicaciones de VHF. Y ya conocemos el diagrama, se deja en esta orientación porque la antena se debe colocar de esta manera. Entonces, el lóbulo principal, los lóbulos laterales y el lóbulo posterior, que el reflector quiere ayudar a que más energía vaya hacia el frente. Aquí llegamos a la antena helicoidal para frecuencias en los rangos VHF o UHF, en lo que habíamos dejado como paréntesis polarización circular, que los monopolos o dipolos de lambda cuartos o lambda medios se le colocaban de manera vertical o de manera horizontal, pero que había polarización circular por un tipo de antena que tiene unas curvas que debe manejar lambda cuartos, es un solo elemento en unas espiras espaciadas. Y esas curvas, como un resorte fijo, ¿cierto? Tiene un diámetro y ese diámetro es el que debe trabajar lambda cuartos y hay una separación. Ese tipo de antenas utiliza como guía de onda un cable coaxial, como lo hemos visto de pronto en nuestros hogares o en las empresas como tal, ¿verdad? Entonces, esta es una antena helicoidal con polarización circular y aquí a la derecha vemos el diagrama o patrón de radiación. Algunos libros nos indican que la línea roja sería, digamos, la radiación real, efectiva, y la línea punteada comparada con una antena ideal. Entonces, bueno, este es el ejemplo y algunas de estas les colocan un reflector metálico para que se minimice el lóbulo posterior, para que más energía vaya hacia adelante. Hay unas antenas de mayor frecuencia de UHF y microondas que habíamos dicho de 0.3 a 3 GHz y microondas de 1 a 100 GHz muy directivas, mejoran las helicoidales y las antenas Yagi, ¿cierto? Pero la idea es que tienen mayor frecuencia, distancias más cortas y necesitan mayor potencia o una circuitería, una electrónica pues más especializada, concentran la radiación, ¿cierto? En unas delgado porque utilizan en la parte posterior un reflector de tipo parabólica. Si vamos a nuestra geometría, una parábola es una figura geométrica que si se proyectan diferentes puntos en diferentes ángulos, siempre llegan a un foco, se llama punto focal de la parábola y pues las comunicaciones, la ingeniería, la física utiliza la geometría para eso. Aquí en el foco estaría la antena de transmisión para que radie a este sistema de parábola y pueda proyectar la señal. Y si es la antena receptora, llegan al reflector y se concentran en el foco para que de alguna forma la electrónica interprete. Entonces hay un mecanismo de alimentación que en inglés se llama feeder, eh, radia la energía a la antena que se llama antena primaria.
Hay tipos principales, hay más, ¿cierto? Pero hay tres tipos de antena con reflector parabólico que se llama alimentación central, alimentación canónica y alimentación Cassegrain. Aquí en la derecha tenemos el diagrama o patrón de radiación. Si ustedes observan, es un poco diferente y más cónico y más concentrado, ¿cierto? De los diagramas que habíamos presentado hasta, hasta este momento. Los lóbulos laterales un poco más cerrados y ya no es un lóbulo, sino un par de picos de lóbulo posterior por su característica, pero está más concentrada la, la energía de la señal. Entonces, si vemos alimentación central, es un reflector metálico tipo de parábola, ¿cierto? Y que esta antena tiene una alimentación en el punto focal, ¿cierto? Eh, con un elemento adicional que se llama antera primaria en el foco. Me voy a pasar aquí a la derecha. Entonces, mire aquí la guía de onda, el cable de alimentación, llega a un punto, ¿cierto? Esa es la antena principal en el foco de eh, un, mm, un reflector parabólico pequeño, ¿cierto? Esférico, mire, reflector esférico. Y en el punto central o foco es donde está la antena. Ella radia, ¿cierto? Irradia la señal y por los choques del reflector esférico chocan o llegan al reflector parabólico que logra que la señal se radie hacia adelante. Entonces, como ejemplo, podríamos ver aquí algún, algún, digamos, algún ejemplo, ¿cierto? De unas señales que podrían chocar y reflejarse en un reflector primero esférico y después paraboloide. Entonces la energía se radia, se irradia en el reflector esférico, este devuelve o refleja las señales, ¿cierto? Como has concentrado por medio del reflector paraboloide, ¿cierto? Debido a que ese reflector esférico redirige hacia atrás para que pues se envíe en la dirección correcta unas señales. Entonces son antenas muy grandes que se utilizan en las estaciones terrenas. Alimentación por bocina es un reflector parabólico donde hay un cuerno, ¿cierto? Y se ubica en el punto focal la antena primaria que tiene algunos tipos de formas geométricas, ¿cierto? Que pueden ser bocina sectorial de plano de vertical, que es para el campo eléctrico, plano horizontal, que podría ser para el campo magnético, una especie de cono, ¿cierto? Estas son rectas las dos primeras, que se llama bocina divergente, puede pasar campos eléctricos y magnéticos, y cuerno piramidal, el más común, eh, eh, como cuadrado para pasar campos eléctricos y magnéticos. Entonces, hemos visto estas antenas de DirecTV, ¿cierto? Donde está la forma que ellas tienen, un cuerno, ¿cierto? Y en todo el punto que termina el cuerno es la antena o alimentador o feeder. Hay una variante de esta alimentación por bocina que se llama offset, ¿cierto? O corrimiento que corre en el punto focal, por eso es que las vemos no verticales, sino un poco acostadas para que reciban las señales de los satélites y choquen corridas, eh, digamos, en un punto. Se llaman offset o de corrimiento, estas de señales de televisión de DirecTV o Movistar. Eh, Otra que se llama alimentación de Cassegrain por el astrónomo francés Laurent Cassegrain, donde pues él desarrolló un sistema de espejos para poder captar eh, cuerpos celestes de forma lejana. Entonces las comunicaciones utilizaron este tipo. Es como si fuera el de alimentación central, pero el elemento más pequeño, observen que tiene la misma dirección del elemento parabólico
y la antena no está en un punto focal, sino está un poco tocando el reflector más grande, ¿cierto? Entonces hay una fuente de radiación primaria, ¿cierto? Que hay una pequeña abertura en el reflector parabólico, ¿cierto? Y observen que no está esa fuente de radiación en el foco, ¿cierto? Entonces envía las señales a este primer reflector pequeño parabólico para que haga que las señales choquen contra o se devuelvan contra el reflector paraboloide o parabólico más grande y por sus ángulos envíen hacia la dirección correcta de propagación. Entonces, por eso la antena primaria apunta a un pequeño reflector secundario y ese subreflector o secundario, que se llama Cassegrain, ¿cierto? eh, Devuelve la señal a el reflector paraboloide o parabólico más grande. Entonces, estas son los tipos de antenas eh, iniciales y que debemos conocer en comunicaciones. Continuamos con los demás videos. Gracias.